Buenas a todos. Bueno, como decía Nata, para mí también es un placer el poder estar acá. Y bueno, algunos capaz que quizá me conozcan o me hayan visto o de Pasión por el año pasado o de algún retiro. Me presento por las dudas. Soy Benja Corso, tengo 26 años, soy de acá de Córdoba, Argentina. Y estoy en el ministerio hace un par de años, creo que del 2022, 23 por ahí más o menos. Más que nada, más que ministerio, estoy en este proceso de parte del Señor de seguir avanzando en mí, su proceso, su vida. Y parte del tema que vamos a compartir hoy es esencial. Lo he visto esencial en mí y es algo que el Señor está pidiendo y está dando esa herramienta al cuerpo de Cristo que necesitamos utilizarla. eh, y desde mi testimonio o mi quebranto, como para contarles un poquito, yo vengo de varias cosas en realidad, de varios quebrantos. Me da gracia cuando suelo tener reuniones con mis líderes que charlamos porque es como que son varias cosas y no es una en puntual, pero vengo del quebranto de atracción al mismo sexo, de abuso sexual, de incluso después yo me he dado cuenta con tema de bullying, con tema con relaciones con mi padre. Y todo, cosas así que fueron sucediéndome a mi corta vida, que hicieron que la vida, que el diseño, que la imagen del Señor en mí no lograse reflejarse. Conocí al Señor como a los 16 años más o menos, entonces viví toda mi infancia y parte de mi adolescencia eh, como mundano, entonces he hecho cosas que no me agradan, no le agradan al Señor y era parte del mismo quebranto y bueno, de ahí el Señor me sacó y me sigue sacando de tantas cosas, incluso hasta el día de hoy y sé que el Señor lo va a seguir haciendo hasta el día que decida llevarme de este plano a pasar a la otra parte de la eternidad. Como a todos, vamos a seguir caminando en proceso, sanando y bueno, parte de poder estar en la presencia del Señor, del poder estar eh, recibiendo de parte del Señor, viviendo constantemente con Él, nos ayuda a poder alinearnos, a poder enfocarnos en su diseño, en su vida, en su plan para nosotros. Y el poder esas cosas que nos desenfocan, que nos hacen perder el eje, la dirección de lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Y ahí, bueno, ya me leen el quebranto de cada uno, ¿no? Solo en la presencia del Señor pueden ser alineados, sujetados. Y quería leerles un pasaje que está en Salmos 139, versículo 23 al 24. Yo lo busqué en la versión, la nueva traducción viviente, y cuando yo le preguntaba al Señor que específicamente qué compartir acerca de este tema, venía a mí este pasaje. Y yo lo leía, lo leí varias veces y fue como el entender que por ahí capaz que parte de lo que es la presencia del Señor o practicar la presencia del Señor se engloba bastante bien en estos pasajes y ahí lo vamos a leer. No sé si alguien lo quiere leer para poder hacer eh, este mensaje, esta charla como más interactiva entre todos. Si no, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén, amén. Gracias, gracias, hermanos. Eh, vemos en este pasaje cómo el salmista está teniendo una conversación con el Señor y él le dice que lo examine,
que conozca su corazón, porque hay otro pasaje que menciona que solamente Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, incluso ni nosotros mismos podemos conocer las profundidades que hay en nuestro corazón. Entonces, esta conversación que está teniendo el salmista es: Señor Dios, examíname, conoce mi corazón, probame. Le pide a Dios que lo ponga a prueba, que conozca aún los pensamientos. Como hemos ido viendo, el Señor nos ha enseñado que eh, del corazón brotan los malos pensamientos, como dice en el Nuevo Testamento. Entonces, muchas veces tenemos maneras de pensar que son de las profundidades de nuestro corazón, pero no sabemos qué cosas hay ahí. Solamente el Señor las conoce. Entonces, ahí el salmista está diciendo: probame, conoce lo que hay en lo más profundo de mí, que incluso hasta se escapa de mí. eh, Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda, dice, y guíame por el camino de la vida eterna. Y bueno, hay en otros pasajes donde en esa partecita dice: ve si en mí hay camino de perversidad o camino de iniquidad, dicen algunas otras versiones. Y es eso, el camino torcido, el camino que nos hace desviarnos del Señor y no nos hace caminar en esos caminos de vida eterna, ¿no? Y, y yo decía, bueno, ahora capaz que me estén preguntando, ¿y por qué se englobaría esto en el tema de practicar la presencia del Señor? Justamente porque el salmista está teniendo una relación con el Señor, está practicando, está en la presencia del Señor, exponiendo su corazón, exponiendo su vida, exponiendo lo que hay en él, aunque se escapa de su conocimiento. Y, y algo maravilloso porque nos deja ver que el practicar la presencia del Señor, el de buscar de tener intimidad con el Señor, no es algo unilateral, si se quiere, no es algo de nosotros solos, de nuestro esfuerzo, de decir, bueno, voy a orar, voy a, no sé, a leer la palabra, voy a separar un tiempo para el Señor y me voy a poner a orar, a adorar, sino que en ese tiempo separado para Él, Él está. Entonces ahí vemos esa maravillosa virtud, esa maravillosa tesoro que están en estos pasajes, que no es que el salmista está solo diciendo esa oración, sino que está el Señor, está ahí, atento, escuchándolo, examinando su corazón, examinando sus pensamientos, conociéndolo, le está señalando, porque ahí él comienza a pedirle que le señale y es claramente que el Señor comienza a señalar lo que a Él le ofende. Es como cuando nosotros tenemos conversaciones más íntimas, de poder hablar cosas más profundas, ya sea con algún familiar, con algún padre, con algún amigo, con algún hermano, con algún líder, y es preguntar, o con cualquier relación, ¿no? De decir: ¿hay algo que te ofende de mí? O tal cosa te molesta, o qué te molesta de mí, y la otra persona nos va a responder. De la misma manera el Señor lo hace, y el Señor nos empieza a mostrar, pero no nos empieza a mostrar para condenarnos, sino para que esa relación que Él quiere tener con nosotros pueda ser fluida, que pueda ser una relación donde no haya nada que nos separe. Eh, Pasa en lo natural, ¿no? Cuando hay cosas, cuando hay roces con ciertas personas cercanas, ¿no? Porque uno puede tener roces con, no sé, con una persona que se cruzó en la calle o en el trabajo, no sé, por ejemplo, un cliente o lo que fuese. Pero pasa, la persona no tenés relación, no la ves todos los días. En cambio, cuando tenemos una relación más cercana con alguien y tenemos esos roces, siempre no vamos a dar del todo porque hay ciertas cosas que no nos agradan o nos ofenden de la otra persona. Y no por ser malos, ¿no? Sino que está eso que nos separa, que inconscientemente genera un muro entre ambos que no nos deja acercarnos como debería. De la misma manera pasa con el Señor. Entonces, el poder tener esas conversaciones profundas, yo sé que, y lo he visto de mi vida, ¿no? Eh, Cuando era más chico, me pasaba que era imposible que yo pudiera abrir mi boca. Eh, es más, es algo con lo que
que yo sigo trabajando y sigo trabajando, porque es como que el corazón, el alma, es como que le cuesta abrirse y decir, che, me está pasando esto, estoy viviendo esto, estoy enojado por esto, o estoy... Hablar. Y muchas veces tener esas conversaciones profundas cuesta con las personas, con los seres queridos. Porque muchas veces es como decir, bueno, que esté todo bien por arriba y listo, va. Pero en la profundidad hay cosas que nos separan, nos terminan separando de las personas. Y por ahí capaz que en algún momento de tensión o en algún momento de prueba en las relaciones cotidianas, empiezan a saltar cosas, empiezan a brotar pensamientos, palabras, formas de hablarnos que no agradan al Señor, pero que siempre han estado en el corazón. Ay, pero al no tener esas conversaciones profundas, no pueden salir. Entonces, de la misma manera que necesitamos tener conversaciones profundas con familiares, con padres, en el caso de los que tienen esposas también, con sus hijos, con algún líder, con algún discipulador, con algún hermano, con algún amigo, de la misma manera y principalmente necesitamos tenerlas con el Señor. De poder decirle al Señor en esos momentos, como decía el salmista, en ese momento en el que me separe, me aparte para el Señor, decirle al Señor, Señor, tengo esto, soy esto, me está pasando esto. Esa conversación profunda de decir, el Señor, no hay nada que te pueda esconder, no hay nada que yo pueda callarme que vos no lo sepas. Obviamente el Señor sabe todo, aún así el Señor espera a que nosotros podamos abrir la boca y decir, Señor, me está pasando esto, Señor, tengo esto, Señor, te confieso esto, o Señor, gracias por esto. Esas conversaciones profundas, que incluso no necesariamente es todo malo, pero sí en el caso de lo que estamos viendo acá en el pasaje, es poder decirle, Señor, Señor, ve las profundidades de mi corazón. Es como que lo podemos imaginar, ¿no? En el corazón hay deseos, hay caminos, que por caminos lo entendemos por voluntad, ¿no? Voluntades del hombre o cosas que el hombre planea, planifica, incluso hasta cosas, porque ahí después se está hablando, pero en algunos pasajes habla acerca de la iniquidad, ¿no? Caminos de iniquidad, caminos de perversidad, caminos que ya vienen en el corazón, porque nosotros no nacemos de un repollo, ¿no? Y entonces hay cosas en nuestro corazón que vienen de generación y generación y generación, y al no poder tener esas conversaciones profundas, siempre quedaron y fueron pasando y pasando y pasando, y hay muchas cosas, caminos, formas o cosas que hemos heredado que nosotros no las conocemos, pero están y nos separan del Señor. Y el Señor quiere en esta noche y en cada día que podamos tener intimidad y practicar de la presencia con el Señor, el poder ir sacando. Siempre me acuerdo, me quedó fijo y fue algo que el Señor me ministró muchísimo. eh, Me acuerdo que en las primeras veces que había empezado a ir a los retiros, perdón, del ministerio, habían puesto esta escena, ¿no? Que el corazón del hombre, de la humanidad, es como una habitación que está completamente desordenada, con muchas cosas, algunas que sirven, algunas que no sirven, algunas rotas, algunas sucias, pero todo desordenado y en oscuridad. La luz del Señor, el poder empezar a caminar en el Señor, es como entrar a esa habitación, que es nuestro corazón, pero vemos la misericordia y la gracia del Señor de no prender la luz completa de todo, en toda la habitación, porque al ver todo ese desorden, nos frustraríamos de tal manera que incluso hasta es muy probable que no querramos ni hacer nada. Que pase incluso en lo natural, ¿no? Es como que te da el bajón y decir, no, ahora no lo hago por ver tanto desorden. Bueno, el Señor es bueno, tan misericordioso, que el Señor va de a poco. Es como si entráramos y tenemos una linterna en vez de prender toda la luz entera. Y vamos de poco y acomodamos un poco en la entrada y desde así vamos, paso por paso, en la habitación, acomodando, ordenando, limpiando, sacando cosas que no sirven.
porque nos destruiría el que la luz se prendiera completamente de todo lo que hay en la habitación. Porque el Señor justamente es bueno, no lo hace así. Entonces, eh, el poder ver esa luz que viene del Señor, que no nos juzga, que la luz del Señor viene para sí mostrarnos la verdad, porque la verdad duele, y duele bastante, pero la verdad viene para hacernos libres. Dice, el Señor mismo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará verdaderamente libres. Entonces, cuando viene la verdad, sí, la verdad te va a doler. Nos va a doler, duele, pero cuando viene la verdad es cuando podemos realmente ser libres. Y, y bueno, más que mejor quiero decir, que en la presencia del Señor que venga esa verdad. Y lo veo en mí y lo he visto en muchos hermanos que, bueno, que lamentablemente nos ha pasado que en algunas situaciones ha venido la verdad y no ha venido, y nosotros no hemos estado en la condición para recibir esa verdad. Y dolió el doble de lo que tendría que haber dolido normal, ¿no? Pero acá no estamos para decir, bueno, te descubrieron con tal cosa, no importa. La verdad vino. Y dice la palabra que la verdad nos hace libre. Entonces, toda culpa, todo sentimiento de frustración y todo sentimiento de decir, ¿por qué yo no lo hablé? ¿Por qué yo no lo expuse? Y tuvo que venir algo externo a exponerme. No importa. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque de alguna u otra manera la luz vino. La luz vino y nos hace libres. Y, y nosotros debemos apuntar a eso, a nosotros buscar del Señor y en el Señor, en la intimidad con Él, estando ahí separados solos con Él, que venga la luz y nosotros poder confrontarlas, denunciarlas a las tinieblas que hay en nosotros cuando viene la luz. Y bueno, quiero seguirles contando acerca bueno, de esto que podamos vislumbrar acá en el pasaje, cómo es el corazón, cómo son algunas características que podamos ver para practicar la presencia del Señor, o que nuestra actitud necesita o necesitamos tener para practicar de una mejor manera la presencia del Señor. Siempre recordando que el Señor es quien está con nosotros en ese practicar la presencia del Señor. Y ahí vemos el corazón. Desde el corazón poder tener esa sensibilidad de reconocer que hay caminos de perversidad. Recuerden que lo estamos hablando acerca de estar en el Señor, tener ese corazón humilde, como decía David, como decía en los Salmos, decir, Señor, hay perversidad, fui engendrado en iniquidad, Señor, hay maldad en mí. No decir, bueno, ya está, o ya confesar ciertas cosas, sino decir, bueno, Señor, yo sé que hay cosas en mi corazón que no te agradan, que incluso hasta se escapa de lo que yo puedo estar viendo en este momento, que solamente vos lo sabes. Examíname, reconocer que nosotros hay esos caminos y decir que el Señor, al traernos esa luz, poder denunciarlos y poder renunciar, porque nosotros no vamos a poder renunciar a algo que no conocemos. Si nosotros, por ejemplo, no sé si les ha pasado, se me ocurre ahora, ¿no? Este ejemplo, que hemos estado, por ejemplo, no sé, tenemos la tarjeta de crédito y por esa casualidad de la vida, nunca nos preguntaron, pero nos pusieron un seguro de, no sé, de robo. Pero si nosotros no sabemos que tenemos ese seguro de robo, una, no lo vamos a poder usar, no lo vamos a poder aprovechar. Y otra, nos están cobrando cosas que nosotros no decidimos tenerlas. Y si nosotros no sabemos que tenemos ese seguro de robo, por decirlo así, no vamos a poder renunciarlo porque no lo sabemos, pero sí vemos las consecuencias en nuestra vida de esas cosas, porque nos empiezan a cobrar, nos empiezan a sacar plata, y nosotros decimos, pero ¿por qué me sacan plata si yo no tengo nada? Pero resulta que hay una letra chiquita de algo que decía de que venía incluido un seguro de robo. Entonces nos cobran un extra, vienen y nos cobran. Bueno, de la misma manera pasa en el espíritu, pasa en nuestro corazón. Hay cosas que nosotros guardamos incluso y que
nos olvidamos, o cosas que vienen, porque hay un pasaje que dice que el Señor visita la iniquidad, justamente que, como veíamos ahí, que en el pasaje en Salmos, hay una versión que dice que hay caminos de perversidad, caminos de iniquidad en nuestro corazón. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que dice que el Señor visita la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hay cosas en nuestro corazón que vienen de antes, que vienen de nuestros antepasados. Y son como ese seguro de robo, por decirlo así. En este caso sería como una deuda en realidad, más que seguro, que nos cobran. Y nos están cobrando, y nos están cobrando, y nos están cobrando, y vienen las consecuencias, y se nos diluyen cosas en nuestra vida que no sabemos por qué, pero hay cosas en nuestro corazón que están ahí, guardadas y que nosotros no sabemos qué son. Y solamente el Señor las puede sacar. A la par viene de la mano con la humildad de poder decir, Señor, bueno, acá estoy, eh, acá mi corazón lo hago humilde, decido ser humilde para recibir tu corrección si es necesario, recibir de tu misma presencia de poder rendirme verdaderamente al Señor y poder decir, Señor, examina mi corazón. Esa humildad de decir, Señor, examina mi corazón, acá estoy, entra, entra, revisa mi corazón, revisa mi vida, acá estoy, me abro a vos, me humillo delante de vos. Hay una versión, perdón, hay un pasaje que habla de que el Señor es como que al que es altivo de corazón, es como que lo tiene ahí, como que lo tiene de lejos, pero no es porque lo rechaza por la persona en sí, sino por la condición del corazón de que no deja que la verdad del Señor entre en el corazón. Entonces, que hoy nosotros podamos decidir ser humildes. Como el Señor dice, el Señor decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es eso, esa humildad de decir, Señor, acá estoy, examíname, enséñame, mostrame qué hay en mí, mostrame, incluso porque no todo es que el Señor nos muestre lo malo, que el Señor nos muestre en las cosas en las que estamos mal o que lo que nuestros antepasados hicieron mal, ¿no? No, no solamente eso, esa humildad de decir, Señor, bueno, enséñame a cómo utilizar los recursos que me diste de mis emociones, de mi carácter, enséñame cómo relacionarme con otros. Muchas veces en nuestros quebrantos nos hemos relacionado con otros de manera incorrecta. Entonces, bueno, Señor, enséñame ese corazón humilde de decir, Señor, enséñame, acá estoy en tus manos, mi corazón está en tus manos, pero que me enseñes a cómo tratar a otros, a cómo moverme en la vida. Y el Señor lo va haciendo, lo hace. Después hay otra de las características, es la sinceridad. Y bueno, mi padrastro siempre cuenta una historia o por qué, el origen, si se quiere, de la palabra sinceridad. Y, y era en Roma, Grecia, por esos lados de ahí, pero en la antigüedad, ¿no? Y hablaban de que, como hacían muchas estatuas de mármol, de cerámica y todas esas cosas así, había muchas de las estatuas que se quebrajeaban, se rompían y ellos las vendían. Y para poder venderlas, pero que sin se note, que no se note, perdón, las grietas y poder venderla a un precio más alto, le ponían cera. Entonces, cuando se daban cuenta, veían que los habían estafado en realidad y, y no era la obra completa, estaba quebrajeada. Entonces, por eso de ahí salió el sinceridad, eh, que lo examinaban para que no tuviera cera. Entonces, eso, de ahí viene la palabra sinceridad, y entonces si lo llevamos a nuestros corazones, y lo digo porque yo cuando me ha tocado confesar, yo exponer mi corazón y decir, reconozco que hay ciertas cosas que me han dolido confesarla o que es como que mi corazón ha tratado de ponerle cera, ahora que estamos hablando del ejemplo, no mostrarlas tal cual son. Cosas que yo sé que por ahí
no como un pecado en sí sexual o en el caso de eso también, porque me ha pasado, sino más que nada decir, como maquillar, si se quiere, y como no mostrar del todo lo que es. Y ese es el corazón, un corazón terrenal, un corazón apartado del Señor y un corazón que necesita de ese trato del Señor en la presencia de Él para seguir obrando, para seguir sacando. Entonces era, la presencia del Señor funciona como ese calor que derrite la cera y nos hace tener ese corazón humilde, ese corazón entregado al Señor. Y la otra conciencia, la otra característica es la conciencia de Él. Y yo acá pensaba, y lo he visto como ejemplo de algunos testimonios y como les decía, conforme a mi vida también, ¿no? Que muchas veces es como que nos pasa o no, o en ciertas determinadas circunstancias, es como que es tanto lo que estamos viviendo, es tanto lo que comienza a surgir o la revolución interna que tenemos, porque muchas veces lo externo pasa, pero internamente tenemos un revoltijo de cosas que nos están pasando y, y perdemos la conciencia de que el Señor está ahí en nosotros, con nosotros y en nosotros. Y, y cuando yo ponía, cuando se nos queman las papas, no nos damos cuenta de que el Señor está. En el momento más difícil, el Señor está. Y recuerdo que un día, en uno de los momentos de mi proceso un poco más fuerte del quebranto, en ese tiempo yo vivía solo y bueno, yo tenía la rebeldía en el punto más fuerte en mí y yo estaba como entre esa lucha entre dejar que mis deseos fluyeran, los deseos de que veíamos ahí, los deseos torcidos, o, o hacerlo del Señor y estaba enojado y es más, creo que como 2, 3 semanas no asistí a la congre. Y estuve, o sea, estuve mal. Y yo me acuerdo que el Señor era el que me estaba confrontando, que me estaba confrontando con mi rebeldía, me estaba confrontando con mis deseos, me estaba confrontando con mi realidad. Me había empezado a aprender con la linterna a mostrar otras cosas que me hacían doler. Me estaban mostrando la verdad. Y estaba en mí el decidir o no. No estaba decidiendo correctamente en ese entonces, pero me pasó algo que, bueno, en las noches incluso, que eso fue lo que más me quebrantó y que sé que el Señor lo permitió para obrar, ¿no? Para tratar mi corazón, para romper durezas en mi corazón. Me acuerdo que a las noches me pasaba que no podía dormir y sentía tanto dolor en mi pecho y me daban ataques de pánico. Incluso yo sentía que me iba a morir, pero a la vez no me podía morir. Entonces era como esa lucha y ese pensamiento extraño, fue una sensación horrible, pero yo siempre lo vi el Señor, no sé si se logra ver, pero siempre con la mano extendida y yo lo veía a él ahí. Ahí el Señor me enseñó que Él es un caballero, que Él es respetuoso. Él, el ejemplo de hombría, el ejemplo de caballeroso, el ejemplo de esperar, de paciencia, de amor, lo tiene Él. Y yo lo veía a Él esperándome con su mano extendida y yo, con toda la habitación oscura, me veía hundido, me veía seco, me veía desordenado, me veía rebelde, me veía todo, con pecado. Y, y el Señor ahí, presente, constantemente, no se fue. El Señor, eso el Señor me quebrantó. Y ahí yo lo podía ver cuando preparaba la palabra, por lo menos en este caso que le estoy contando algo acerca de mí. Yo podía ver esa parte de la relación con el Señor, que Él está, Él quiere, Él pone su parte. En mi caso, yo me tenía que agarrar de su mano y decir, bueno, sí, Señor,
quiero tener una relación con vos. Porque si bien sí había vivido cosas con el Señor, pero hasta ese entonces fue hasta cierto punto, con un límite. Y desde ahí el Señor quería ir un poco más profundo en mi corazón, quería conocer, si bien el Señor lo sabe todo, pero quería que yo le abriese el corazón para que Él entrase a las profundidades. Y hoy estoy acá y el Señor cada día sigue entrando más a las profundidades y duele, porque incluso hasta se siente muchas veces cuando el Señor empieza a mostrar cosas, se siente el dolor aún en lo físico, no sé si alguno lo ha experimentado, pero no es necesario, ¿no? Pero ese dolor que viene por la verdad del Señor nos liberta y ahí vemos la gracia, el amor, la paciencia de parte del Señor, el perdón y, y bueno, yo les quería compartir eh, que en el momento de intimidad es el momento más propicio para que nuestro quebranto, cada uno sabe el quebranto que tienen. Algunos por ahí capaz que puedan llegar a conocer ya en este tiempo el tema de poder compartir después en el grupo pequeño, tener alguna idea de lo que le pasa a cada uno. Pero puse esa imagen por el hecho de que refleja esa condición de nuestro corazón que tenemos que tener ante el Señor de la mejor manera. Ese corazón quebrantado delante del Señor, ese corazón humillado, acercado. Y ahí vemos que el Señor, como les decía, sí, es una ilustración, ¿no? Obvio. Pero el Señor está pendiente, Él es el que se acerca y que nos acerca a Él. eh, y a donde en su intimidad, donde podemos tener esa relación con Él, el poder hablar con Él, el poder recibir de Él, es ahí cuando nuestros quebrantos empiezan a ser sanados, empiezan a ser transformados, cuando la basura que hay en nuestro corazón, cuando los deseos que no le agradan a Él, empiezan, que muchas veces los deseos no son nuestros, que vienen como como lo que decíamos, que como esa deuda que nos viene a cobrar. Cuando eso empieza a salir, cuando nosotros lo podemos empezar a ver y podemos decir, bueno, Señor, hay esto en mi corazón y renuncio y te lo entrego, yo lo saco de mi corazón, abro mi corazón, quebranto mi corazón, me derramo delante de vos, Señor, acá estoy. Y saco toda esa basura, toda esa porquería que hay escondida, que incluso estaba en la oscuridad y yo no la veía. Y ahora la veo porque vos me estás iluminando. Es ahí cuando el Señor empieza a sanarnos, cuando empieza a, a libertarnos. Y si bien en la iglesia del Señor, en el cuerpo del Señor, hay mucho quebranto de todo tipo, la iglesia del Señor necesita y va a seguir necesitando sanidad y sanidad y sanidad y sanidad, porque hay mucho quebranto. eh, y con respecto a lo que, uno de los puntos que más nos conlleva el poder estar acá en pasión pura, justamente pasión, es poder alinear nuestras pasiones a la pasión pura de Él eh, y, y todo lo que es adicciones, todo lo que es sexual, no hay chance, no hay nada que no necesite de la presencia del Señor, pero en particular o en profundidad, el tema de las adicciones, el tema de las adicciones sexuales, los quebrantos sexuales, necesitan específicamente presencia de Dios. Necesitamos presencia de Dios constantemente y no porque eh, hay algo que nunca vamos a poder sacar. El Señor puede hacer muchas cosas. He visto testimonios de personas que estaban desde lo sexual, ¿no? Metidos en tantas cosas y el Señor de un día para otro lo sacó y chao, ya está. Pero lo mantienen en presencia del Señor. El Señor quiere en esa presencia, Señor, no solamente que Él nos conozca y que Él nos examine y que Él vaya más profundo en nuestro corazón, sino a la vez también en ese practicar la presencia del Señor, lo vamos conociendo.
Entonces, cuando nosotros en ese practicar la presencia del Señor, comenzamos y no quiero que la palabra se desvirtúe, ¿no? Pero comenzamos a intimar con el Señor, comenzamos a tener esa relación profunda con Él, empezamos a conocerlo a Él, cómo es Él, quién es Él, qué tiene Él, qué hizo Él. Si bien muchas cosas, y lo sabemos, Él nos perdonó, Él fue a la cruz, Él murió, Él resucitó, pero lo comenzamos a vivir, a experimentar. Y ahí, cuando se rinde nuestro quebranto y nos enfocamos en él, en ese practicar la presencia del Señor, ahí es cuando esas otras cosas que renunciamos y que se las entregamos a Él, comienzan a ser transformadas, porque nos estamos enfocando en Él, en el autor de nuestra vida. Hay algo que yo siempre le digo al Señor, le digo, Señor, yo existo, o sea, yo acá estoy, y ahora, por ejemplo, yo estoy hablando con usted, gracias al Señor. La razón por la que cada uno de nosotros estemos hoy acá existiendo es por Él, porque Él nos pensó, porque Él nos diseñó, porque Él nos creó. Entonces, Él es el motivo, Él es la razón. Y cuando comenzamos a verlo y podemos enfocarnos en Él, comenzamos en ese practicar la presencia del Señor, a adorarlo, a experimentarlo, a vivenciarlo, a engrandecer su nombre. Y algo de lo que yo les quería dejar, y ya con esto voy terminando, así no les hago tan larga la charla. eh, el tema de la gratitud en la intimidad con el Señor es una de las llaves más poderosas que hay, incluso en el quebranto. Y yo lo he experimentado en los momentos donde me pongo delante del Señor y le digo, Señor, me está pasando esto y he estado viviendo estos días o en las semanas o estoy viviendo este tipo de tormento, estoy viviendo este tipo de ataques o estoy teniendo este tipo de pensamientos. Digo, Señor, gracias por esos pensamientos, gracias por esos deseos malos, gracias, pero no como afirmándome y que se queden en mí, ¿no? Sino como decir, gracias Señor porque eso me está haciendo buscarte. Gracias Señor porque lo que viví, gracias Señor porque lo que hice mal, de alguna u otra manera, hoy me está haciendo quebrantarme delante de vos, me está haciendo buscarte, me está haciendo adorarte, me está haciendo conocerte, me está haciendo poder tener una relación con vos eh, y el poder darle gracias al Señor por cada cosa. Gracias Señor porque cuando fui chico pasé la situación, la penosa situación de tener abuso sexual, por ejemplo. Y hoy puedo entender a otros que lo viven. Gracias, Señor, porque, no sé, me hicieron bullying cuando iba a la primaria, porque hoy puedo entender a los que pasan bullying y puedo entender a los que hacen bullying por qué lo hacen. Así como muchísimas otras cosas. Gracias, Señor, por todo, por todo. Y gracias, Señor, porque Él es el mayor interesado en tener una relación con nosotros. Él es el mayor interesado en sanar nuestro corazón, en transformar nuestro corazón. Y hoy yo los invito a eso, a que podamos entregarle al Señor el corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, a poder practicar la presencia del Señor. Él es el mayor interesado en tener esa relación de amor, de pasión, de intimidad con nosotros, de conocernos mutuamente, Él conocernos a nosotros y nosotros conocerlo a Él y, y animarlos a eso, a que puedan seguir abriendo su corazón, a que puedan seguir dándole gracias al Señor, a que puedan seguir no solo exponiéndose por completo a Él, sino a la vez también eh, ante, eh, ante algún hermano, ante algún líder, en los grupos pequeños, el poder decir, bueno, abro mi corazón porque sé que el Señor está en cada uno de ustedes y le hablo no a ustedes, sino le hablo al Cristo que está en ustedes. Y, y bueno, Él es la roca firme, como le dijo a Pedro, que sobre la roca Él es el fundamento. Y solamente en practicando la presencia del Señor, en buscándole, ahí somos afirmados en Él, que Él es la roca, que Él es nuestra base, para que ningún quebranto nos mueva, para que
podamos ser transformados y que lo que Él conquistó por nosotros, poder nosotros plantarnos y afirmarnos en esa roca y poder seguir avanzando desde ahí, desde su victoria, desde su transformación y, y cada día, un paso a la vez, aprendiendo más de Él, humillándonos más de Él, siendo libres porque hay cosas en nosotros que eh, nos exceden, se nos pasan del conocimiento, de la conciencia, y cuando vienen, gloria a Dios, porque si bien sí nos tambalean o el Señor lo permite para que veamos y duele, pero gracias al Señor esas cosas que vienen y nos duelen, porque de ahí podemos ser libres. Si el Señor lo está permitiendo que lo veamos o que lo experimentemos, es para que podamos renunciar y plantarnos en esa roca que es Él y poder avanzar. Así que bueno, los animo a eso, eh, a seguir buscando el Señor, a seguir no desanimándose, no renunciando o conformándose eh, a no buscarlo, sino el Señor hace y muestra cosas maravillosas en la presencia de Él y nos muestra realidades de Él que en otro lugar no lo podemos hacer. Él está anhelando con todo el corazón nuestra búsqueda, nuestro anhelo. Y yo los animo a eso, sea la condición en la que hoy se vean ustedes a sí mismos con el Señor, no hay, eh, no hay nada que los detenga. Búsquenlo al Señor, preséntense del Señor y como veíamos ahí en tema del corazón, así, Señor, acá estoy, acá está mi corazón, me abro, entra, entra, conóceme y quiero conocerte, como la canción, quiero conocerte, Jesús. Quiero conocerte y experimentarte más. Así que bueno, amados, hasta acá la palabra del Señor. Gracias, Benja. ¿Te parece que terminemos con un tiempo de oración? Amén, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, amado, por tu luz, por tu verdad. Hoy, Señor, yo quiero darte gracias por cada uno de los varones que hoy estamos acá, Señor, en esta llamada, en esta videollamada, Señor, y que cada uno de tus hijos, e incluso hasta de tus hijas, Señor, que puedan llegar a ver este video y todo el material que viene, que sean conmovidos por tu espíritu, Señor, que sean movidos por tu amor, Señor, a poder buscarte más, a poder rendir sus corazones, a poder rendir sus vidas a vos, Señor. Que, que podamos ver tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día, que podamos ver, Señor, de tu amor que está esperándonos pacientemente cada día, Señor, para buscarte, para conocerte, para experimentarte. Hoy queremos decidir, Señor, rendirnos a nosotros mismos, rendir nuestra voluntad, rendir lo que somos, para que la vida de Cristo sea expresada en nuestros corazones y de nuestros corazones puedan ser expandidas, Señor, y poder mostrar a otros de tu vida, Señor, manifestada en nosotros. Nos plantamos en la roca, Señor, y hoy voluntariamente, cada uno de nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón, nos derramamos delante de vos, Señor, y te pedimos que entres hasta lo más profundo, Señor. Hoy te pedimos, como decía el salmista, Señor, examina nuestro corazón, ponnos a prueba, Señor. Ve en nosotros lo que no te agrada y, y que podamos, Señor, experimentar cada día más de tu presencia y de tu realidad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por ser tan bueno, por ser tan misericordioso y tan amoroso, Señor. Que nos muestras de tu luz, que nos muestras y nos exhibes las tinieblas, pero no para juzgarnos, sino para traernos libertad, para transformar nuestras vidas, Señor, y para poder vivir en tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén.